Bien, en este ejemplo vamos a desarrollar o vamos a calcular, perdón, la derivada de la función f de x igual a menos 5x a la 3 más 2 raíz de x menos 5 sobre x a la 4 más 6 y vamos a utilizando las reglas de derivación. El primer paso, voy a tomar la función como podemos apreciar acá y procedemos a reescribirla utilizando algunas propiedades de potenciación. Les recuerdo, si por ejemplo yo tengo una raíz de cualquier índice, en este caso, puedo expresar esa raíz como una potencia fraccionaria en donde el numerador corresponde al exponente que tiene el radicando, es decir, esta a, y el denominador es el valor del índice. Entonces tenemos raíz enésima de a igual a 1 sobre n, que será parte de lo que vamos a aplicar en la función para reescribirla. Siguiente paso, cuando nosotros tenemos una potencia negativa, podemos expresar esa potencia negativa como una fracción en donde el numerador será 1 y el denominador el valor de la potencia, pero ya con el exponente positivo, como podemos apreciar acá. Aplicamos estos cambios en la función, como podemos apreciar acá. La función original era menos 5x a la 3 más 2 raíz de x, raíz cuadrada de x menos 5 sobre x a la 4 más 6, y procedemos a hacer los cambios aplicando estas reglas. Tendríamos menos 5x a la 3 más 2x a la 1 medio, al transformar esa raíz en una potencia, menos 5x a la menos 4, utilizando la regla que tenemos acá. Exponente positivo en el denominador se vuelve negativo al transformarlo, al colocarlo a multiplicar o en el numerador. Procedemos entonces a tomar la expresión y vamos a calcular la derivada. El primer paso, si ustedes aprecian bien en esta función, es identificar qué tipo de regla nos puede ayudar a encontrar esa derivada. Si nosotros observamos la expresión, tenemos una suma o diferencia de varias funciones, porque por ejemplo se puede considerar como una sola función a menos 5x a la 3, otra función a 2x a la 1 medio, otra función a menos 5x a la menos 4 y una función constante, en este caso al número 6, que es la parte que tenemos aquí al final. Podemos aplicar entonces la regla de derivación o la derivada de una suma o diferencia que me expresa lo siguiente. Si f de x es una función igual a la suma o resta de dos funciones o pueden ser más funciones, la derivada se aplica sobre cada una de las funciones, es decir, la derivada de f de x será igual a la derivada de g de x más o menos la derivada de h de x, que es la otra función que conforma f de x. Procedemos entonces a derivar, a aplicar, perdón, esta primera regla aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir de la siguiente forma. Por favor, vamos a estar más atentos de la parte superior de la pantalla. Esta primera expresión, el menos 5x a la 3, le vamos a colocar la simbología de la derivación, es decir, la comilla esta que llamamos prima. De manera similar, con la expresión 2x a la 1 medio, colocamos el símbolo de la derivación, la comilla, luego (5 x a la menos 4) también le aplicamos esta comilla y al final al número 6, ¿verdad? Vamos a aplicarle esa comilla para indicar que vamos a proceder a aplicar la regla de la derivación, sin olvidarnos de que la comilla también hay que aplicársela a la función general. Hemos indicado que vamos a derivar cada uno de los términos que posee esta función. ¿Qué reglas vamos a aplicar en este caso? Nosotros observamos en la primera parte de la función, en menos 5x a la 3, en 2x a la 1 medio y en 5x a la menos 4, que tenemos potencias de x, ¿verdad? X elevado a una cierta cantidad numérica.
podemos aplicar la derivada de la potencia de x. Esta regla nos dice que si f de x es una función igual a x a la n, al derivarla, el exponente baja a multiplicar o pasa a multiplicar a la expresión y la potencia me quedaría con un exponente, una unidad menor que el original, o sea, le restamos una unidad a ese exponente. Si observamos detenidamente esas funciones, también vemos que hay algunas constantes que están multiplicando las funciones, como el -5, el 2 y este 5 que tenemos acá. Utilizamos para derivar esta parte la regla derivada del producto de una constante por una función. Esa regla nos dice que la función si una función es igual a una constante c por g de x, al derivar la función f de x obtenemos c por la derivada de la función g. Es decir, la derivada en este caso en particular solo afectaría a la función que está multiplicando a g de x. La constante se mantiene en su valor propio. Además, tenemos una cantidad constante, el 6, ¿verdad? El último término de la función original. Al derivar esa expresión, vamos a obtener como resultado 0. La derivada de una constante será siempre 0. Apliquemos estas reglas en la expresión que nosotros tenemos acá. Entonces, en esta primera parte tenemos constante por una función. La constante sale de la expresión y al derivar x a la 3, recuerden, 3 multiplica a x, 3 multiplica a x y a 3, que es el exponente, le restamos una unidad. De manera similar, en el siguiente término, 2 sale de la derivada. Tenemos x elevado a la 1/2, a este 1/2, como estamos aplicando la regla de la potencia, ese 1/2 me va a multiplicar, ¿verdad? ¿A quién? A la función x a la 1/2 menos 1. Es decir, vamos a tener 1 sobre 2 y este 1 sobre 2 me va a multiplicar a x a la 1/2 menos 1. Le vamos a restar 1 a la potencia. En el siguiente término, de manera similar, extraemos el 5, que es una constante, menos 4 multiplica y le restamos al exponente menos 4 una unidad. En la parte final, la derivada de una constante sabemos que es 0. Aquí vamos a quitar la notación de derivada, es decir, estas comillas o la que llamamos prima en cada una de las expresiones que nosotros vemos acá. Bueno. Bien. Esta sería la derivada. Aplicamos ya todas las reglas que nosotros acabamos de apreciar. El paso siguiente será ordenarla, realizando las operaciones básicas que nosotros estamos manejando aquí. En este caso, entonces, tendríamos lo siguiente. Si multiplicamos menos 5 por 3, vamos a obtener menos 15, ¿verdad? Voy a quitar este signo de agrupación. Ese menos 15 me acompaña a x a la 2, ¿verdad? Que sería la potencia que nosotros obtenemos en este caso en particular. En esta parte, si multiplicamos 2 por 1/2, me quedaría 2/2, que es equivalente a 1, ¿verdad? Entonces vamos a tener esta expresión ya sin el cociente o sin la cantidad que me está multiplicando, sin ese 1/2. Elevado, en este caso, si resto 1/2 menos 1, voy a obtener como respuesta menos 1/2.
Multiplicando menos 5 por 4 obtenemos 20 positivo, más 20, elevado a la potencia menos 5, porque menos 4 y menos 1 se suman. El 0 podemos obviarlo, y como paso final las potencias negativas se pueden escribir como denominadores o en el denominador, y además las potencias fraccionarias, aplicando las reglas que inicialmente habíamos observado, las reglas de potenciación o estas propiedades de potenciación que teníamos por acá, podemos reescribir la función de la siguiente forma. Menos 15x a la 2 me va a quedar exactamente igual, pero en el caso de este x a la menos 1 medio se transforma en 1 sobre x a la 1 medio, o potencias fraccionarias se pueden expresar como raíces, SQRT raíz de x, simplemente, porque no requerimos escribir la potencia. Esa potencia, como nos queda un medio, la podemos expresar como una raíz. De manera similar, en el caso de la potencia menos 5, al colocarla en el denominador, automáticamente el exponente cambia su signo y obtenemos la respuesta que vemos en esta parte. La derivada de la función menos 5x a la 3 más 2 raíz de x menos 5 sobre x a la 4 más 6 es igual a menos 15x a la 2 más 1 sobre raíz de x más 20 sobre x a la 5.